Quiero que hagamos un recuento y recordemos un poco lo que hemos venido estudiando desde la semana pasada. Esta noche en particular, vamos a hacer referencia, vamos a hablar acerca estamos hablando del tabernáculo, ¿cierto que sí? Y al hablar del tabernáculo, obviamente que nos vamos a poder contemporizar, nos vamos a poder adecuar, ajustar a lo que corresponde con el Antiguo Testamento. Vamos nosotros a hacer un estudio del Antiguo Testamento, no libro por libro, ¿cierto? No vamos a hacer ese estudio libro por libro, sino que vamos a estudiar las partes más importantes del Antiguo Testamento. Y obviamente ya estudiamos las dispensaciones, ¿cierto que sí? También hicimos un estudio de lo que corresponde a hicimos una introducción del Antiguo Testamento. Hablamos de las dispensaciones de una a una. Ahora estamos haciendo un estudio acerca del tabernáculo, y dentro del tabernáculo vamos a estudiar los diferentes elementos y cada uno de las instancias del tabernáculo. Eso nos va a poder ayudar a entender el tabernáculo, y posteriormente nos va a permitir entender el templo de Jerusalén. Más adelante vamos a hacer, en el estudio del tabernáculo, no solo vamos a hablar acerca del mobiliario del templo, cierto que obviamente tiene una connotación fabulosa, maravillosa, porque todo eso tenía un simbolismo, y ese simbolismo pues obviamente tenía que ver con la obra de Jesucristo directamente. Hablaremos en el estudio del tabernáculo, pues también hablaremos de la obra de los sacerdotes. Vamos a estudiar, ese va a ser el tema de la próxima semana. El próximo miércoles estaremos haciendo un estudio acerca del sacerdocio. ¿Se te acuerdan las funciones de los sacerdotes? No solamente en el tabernáculo, sino cuáles eran las funciones del sacerdote o de los sacerdotes, incluyendo obviamente al sumo sacerdote también en el templo. Y pues por supuesto vamos a hablar acerca de Jesucristo como el que renovó y transformó ese ministerio sacerdotal. Estaremos hablando también acerca de estaremos hablando acerca de lo que corresponde a las fiestas del pueblo de Israel. Estaremos hablando de cada una de las fiestas del pueblo de Israel, y por supuesto estaremos hablando de la Pascua, de los panes sin levadura, de las primicias, la fiesta de las semanas, ¿cierto? La fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Pues todo eso tiene una connotación fabulosa. Después que terminemos lo del calendario y las fiestas, estaremos haciendo un estudio acerca de la historia cronológica, ahí sí, del Antiguo Testamento, comenzando pues obviamente con el peregrinaje del desierto, cuando entraron a la tierra prometida, lo que significó la conquista de la tierra prometida. Posteriormente estaremos hablando acerca de básicamente hablaremos de esa primera parte donde no existía la monarquía en Israel, sino donde existían los jueces, ¿cierto? Luego hablaremos de la monarquía. Hablaremos de una manera muy somera acerca de lo que corresponde a el reino de David. Estaremos hablando del reino de Salomón y la división de la nación en el norte y en el sur, y posteriormente estaremos hablando de los reyes, el ministerio real, tanto del norte como del sur, junto con el ministerio de los profetas. Paralelamente estaremos haciendo un estudio acerca de lo que significaron las diversas invasiones, primero de Asiria, luego de Babilonia, y los específicos procesos que se dieron en cuanto a los 4 imperios que encontramos en la Biblia, como son el imperio de Media y de Persia, el imperio babilónico, el imperio de Media y de Persia, el imperio griego, y posteriormente estaremos hablando del imperio romano. ¿Le parece interesante lo que estaremos estudiando los miércoles? Pues obviamente todo eso lo va a ayudar a usted muchísimo para sustentar su conocimiento y su fe. Amén. Bueno, la semana pasada nosotros hicimos un estudio, estuvimos hablando acerca de el tabernáculo, y básicamente estudiamos que el tabernáculo estaba compuesto por tres partes.
El tabernáculo tenía tres partes. La primera parte la llamamos el atrio, ¿cierto? La segunda parte lo llamamos el lugar santo, y en la tercera parte el lugar santísimo. Quiero decir algo que no dije, pero el hecho de no lo haya dicho no quiere decir que no es importante, pero hoy voy a decirle esto. El tabernáculo, acuérdense que el concepto de tabernáculo implicaba que el pueblo de Israel estaría durante 40 años armando y desarmando. En la medida en que el pueblo avanzaba, en la medida en que el pueblo iba de un lugar a otro, en ese peregrinaje por el desierto, el pueblo tenía que armar y desarmar. Los encargados de armar y desarmar eran los levitas, ¿cierto? Y los sacerdotes eran los encargados de ministrar el santuario. Cuando nosotros miramos a la hora de establecer el santuario, el Señor ordenó de una manera muy específica. Eso no era de cualquier forma. A la gente hoy día se le dificulta muchísimo cuando en la iglesia se le dan una serie de normas para que la gente entre y salga, los cultos y todo lo demás. Si usted le molesta el orden que la iglesia a veces establece, pues déjeme decirle, usted tendría grandes problemas si hubiese tenido que vivir en el Antiguo Testamento. Porque mira lo que está aquí escrito. Aquí encontramos, este es el tabernáculo. Y las tribus de Israel se tenían que ubicar, mientras estuvieran en ese territorio, se tenían que ubicar de manera específica. No era de cualquier manera, no era de cualquier forma que yo me tenía que ubicar. No, es que yo quiero estar aquí, a mí me da la gana de estar aquí, ¿cierto? No, tenían que ubicarse en el lugar preciso, en el lugar donde se le había asignado. Estaba el tabernáculo en el centro y tres tribus al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Con eso, ¿qué estábamos nosotros haciendo referencia? Fíjate que está la tribu de Isaacar, la tribu de Judá, la tribu de Zabulón, la tribu de Dan, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí. Aquí está la tribu de Efraín, la tribu de Manasés. Le voy a mostrar, aquí estarían las tribus de Gad, Simeón y Rubén. Noten ustedes algo interesante. Usted me va a preguntar, como una persona muy inteligente que usted es, oiga, ¿y dónde está la tribu de José? ¿Cierto? Pues la tribu de José, hay dos tribus ahí que no aparecen. ¿Cuáles son? Ya le dije, José y... ¿cuál es la otra tribu que no aparece? Dirá usted, yo acaso sé los nombres de los hijos de Israel. La tribu de Leví. La tribu de José no, porque cuando José muere en Egipto, el Señor dio una orden, ¿cierto? Que esa tribu fuese asumida por los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Por eso usted los va a encontrar aquí. Cuando entraron a la tierra prometida, a Efraín y a Manasés, los hijos de José, se les encargó, se les entregó la porción de José, se les entregó a ellos dos. La tribu de Leví ni tenían un lugar en particular, ni tenían un lugar en la tierra prometida, porque ellos eran los encargados del templo. De manera que el Señor dijo, a todo el mundo le voy a entregar una porción de la tierra, pero a la tribu de Leví no les voy a entregar tierra, porque ustedes todos lo tienen que mantener a ellos. ¿Está claro? Así que si a usted le molesta tener que mantener el ministerio, la obra de Dios, pues tendría usted problemas de haber vivido en el Antiguo Testamento también. Entonces, ahí está la forma como el pueblo de Israel debía ubicarse. Noten ustedes cómo está distribuido el tabernáculo. El tabernáculo es todo este espacio que está aquí. El tabernáculo está dividido, pues aquí lo traemos, el atrio. Aquí esta parte en particular se denomina la tienda. La tienda del tabernáculo está dividida entonces en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Ya estudiamos el lugar, el atrio, y hablamos de la fuente de bronce, el altar de bronce y la fuente de bronce. Eso lo estudiamos la semana pasada. Cuando el pueblo de Israel tenía que irse para otro, tenían que avanzar, y cuando el pueblo de Israel debía avanzar, tampoco podían avanzar de cualquier manera. Cuando se iba a avanzar, debían avanzar en este orden. Aquí está, fíjense ustedes que ¿quién iba primero? El arca del pacto, la llevaban los levitas. O sea que el arca era quien iba delante.
Era una expresión a través de la cual el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea, que quién era el que marcaba la pauta para que el pueblo de Israel avanzara, era el arca del pacto. Esto simboliza y esto significa que si tú quieres tener una vida de avance, de crecimiento y de desarrollo, se necesita obligatoriamente que sea Dios quien vaya delante de ti. ¿Cuántos dicen: Señor, ve delante de mí? Dale un fuerte aplauso. Detrás de el arca del pacto venían estas tres tribus. Fíjense que junto a esta estaba la tribu de Judá. ¿Por qué la tribu de Judá era la más cercana al arca? Porque de esa tribu Dios levantaría al Mesías, ¿cierto? Esa fue una de las profecías que Israel le dio a Judá, que de su descendencia vendría el Mesías. Y ahí está la distribución de cada una de las tribus. Nuevamente no aparece la tribu de Leví, porque aquí está la tribu de los levitas. Están aquí, acá, acá y acá. Son los levitas, ¿cierto? Y tampoco está, y ahí está entonces la tribu de Manasés y de Efraín, pues obviamente con el ánimo de entender el aspecto. Estudiamos la semana pasada, y permítame recordar un poquito lo que estudiamos la semana pasada. Estuvimos haciendo referencia a esto que se llamó el altar de bronce, ¿cierto? El altar de bronce. Ya yo les expliqué por qué bronce, de qué estaba hecho, ¿cierto que sí? Eso ya está explicado, muy explicado, y ustedes son muy estudiosos y seguramente que si yo les repito eso se van a sentir como que estoy lloviendo sobre lo mojado, y hoy ha llovido bastante. Era necesario que en el altar de bronce se usara la sangre. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 22, dice la Biblia que la sangre era indispensable para que se pudiera con ella elaborar o dar la remisión de los pecados. O sea, no podía haber remisión de pecados sin el derramamiento de sangre. Dios había establecido que la sangre fuera de alguna manera la evidencia de una vida. Por eso dice: la vida de la carne está en la sangre. Cuando una persona entregaba su sangre, estaba entregando su vida, ¿cierto? Porque obviamente no se refiere a que una persona entrega parte de la sangre, sino que estaba entregando su sangre. Entregar su sangre no es donar sangre. Entregar la sangre en la Biblia es dar la vida. Por eso es que cuando la Biblia habla de la sangre de Jesucristo, su Hijo, no es específicamente los glóbulos rojos y las plaquetas y todo lo de Cristo, sino que se refiere a que Él entregó su vida, a su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Esto se lo recuerdo para que no se ponga usted a hablarle a la sangre, que sangre de Cristo cúbreme, sangre de Cristo protégeme. Nada de eso. Usted tiene que saber que en el Señor nosotros estamos avanzando en el conocimiento de la palabra. Entonces ahí está el altar de bronce. En el altar de bronce se ofrecían los sacrificios. ¿Está claro? Y bueno, de eso hablamos bastante la semana pasada. Después del altar de bronce, nosotros encontrábamos lo que se denomina la fuente de bronce, ¿cierto? En el altar de bronce, en el altar del sacrificio, el pueblo de Israel entraba, el pecador arrepentido entraba, ¿cierto? Y con aquel acto de entregar su víctima, hablábamos la semana pasada de las diversas clases de ofrendas que se daban. Hablábamos de holocaustos, ya usted sabe que lo que es un holocausto. Hablábamos de lo que era la ofrenda expiatoria, la ofrenda por el pecado. Hablábamos de las libaciones. Hablamos de qué otra, las ofrendas de cereales, en fin. Estuvimos haciendo referencia a eso y bueno, ya ustedes eso lo tienen muy claro. Fíjese que no es necesario recordar eso. Pero cuando hablamos de allí hasta el altar de bronce entraban los pecadores. Ellos no podían entrar más allá porque la fuente de bronce era exclusiva para los sacerdotes. El sacerdote era quien entraba, quien hacía uso de la fuente de bronce. Importante que nosotros tengamos claro lo que significa la fuente de bronce. La semana pasada hablamos de la fuente de bronce casi que en la parte final y yo quiero que en esta hora recordemos un poquito lo que significa la fuente de bronce. Eso usted lo puede leer, por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículo 20. Vamos a buscar ese versículo, Éxodo capítulo 30, versículo 20. Ahí la palabra del Señor nos dice cómo y por qué y para qué
era la fuente de bronce. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, está hablando del tabernáculo como la tienda de reunión, ¿cierto? Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Quiere decir que un sacerdote no podía entrar al lugar santo y muchísimo menos al lugar santísimo si primero no entraba no tenía contacto con la fuente de bronce. Cuando hablamos de la fuente de bronce, ¿cierto? Ahí hacemos referencia a que la fuente de bronce tiene una connotación muy directa con la palabra, ¿cierto? La fuente de bronce. Y fíjense ustedes que el sacerdote tenía que lavarse no solamente las manos, sino que también debía lavarse los pies, ¿cierto? Una cosa eran las obras y otra cosa era el andar del sacerdote. Las manos y los pies tenían una referencia muy directa con lo que cada sacerdote tenía que. Acuérdense que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, y cuando el sacerdote se lavaba las manos y cuando el sacerdote se lavaba los pies, estaba diciendo que ellos habían caminado, ahora decidían caminar bajo los principios de pureza establecidos por el Señor. En el capítulo 38 del mismo libro del Éxodo, en el versículo 8, dice algo que también nos va a ayudar respecto de la fuente de bronce. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que la fuente de bronce tenía agua, pero debajo del agua habían espejos. Fíjense ustedes que cuando la Biblia habla del agua, se refiere directamente a la palabra de Dios. Y cuando la Biblia habla del espejo, pues obviamente también hace referencia a la palabra de Dios. O sea que usted tiene que crecer con la palabra, pero antes de crecer con la palabra te da crecimiento, la palabra te edifica, la palabra te purifica. En Juan capítulo 17, versículo 17, dijo el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y si leemos un pasaje muy lindo, como por ejemplo Efesios capítulo 5, versículo 26, allí vamos a aprender alguna cosa importante que tiene que ver con la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice así: para santificarla, hablando de Cristo respecto de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De manera que, óyelo bien, tú tienes que lavarte en la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted no está expuesto a la sangre de Cristo, esa sangre que te limpia de la corrupción del pecado, tú no puedes caminar y avanzar en el santuario. Ahora necesitas, además del sacrificio de Cristo, tú necesitas ser lavado de manera continua por la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, usted es lavado por la palabra. Cuando usted lee la escritura, usted es lavado por la palabra. Cuando usted medita en la escritura, usted es lavado por la palabra. Cuando usted memoriza la escritura, usted es lavado por la palabra. Así que nosotros como iglesia obligatoriamente debemos estar en permanente comunión con la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios no hay crecimiento. Sin la palabra de Dios no hay edificación. Y eso es lo que sucede con mucha gente que no se exponen a la palabra. Como no se exponen a la palabra, no hay solidez espiritual. La Biblia no solamente, la palabra no solamente te limpia, sino que te estructura. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder avanzar en nuestro camino de fe. Amén. De manera que la fuente no se precisa cómo exactamente era la fuente de bronce. Aquí hay dos posibles modelos de cómo pudo haber sido la fuente. Lo cierto es que había para el lavamiento de las manos y también para el lavamiento de los pies. Esto es algo muy lindo, porque en la palabra, en Juan capítulo 13, versículo 10, el Señor Jesucristo dijo algo maravilloso. Juan capítulo 13, versículo 10, dice la palabra de Dios así: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Fíjense que aquí una vez más el Señor Jesucristo hace referencia a esa fuente de bronce. Esa fuente de bronce significa obviamente la palabra de Dios.
Amén. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Quiero que usted levante su Biblia, por favor. Sabe que nosotros tenemos que ser un poco conminados a eso, ¿eh? Su Biblia, quiero decirle, usted tiene que tener una Biblia. Y usted a la iglesia debe traer una Biblia. Los videobines están puestos para que de alguna manera el nuevo que vino a la iglesia, que no vino con Biblia, pueda leer la Biblia. Pero usted tiene que traer Biblia a la iglesia. Usted debe mantener, porque si usted no manosea la Biblia, yo le voy a decir una cosa, es una bendición fabulosa que usted tenga acceso. Tenemos acceso a través de los celulares a la Biblia. Usted busca la Biblia, lee, fantástico, maravilloso. Pero si usted no manosea la Biblia, si usted no sabe dónde está escrito, si usted no aprende a buscar, toda la vida va a decir, yo no sé, en alguna parte dice, no sé dónde, pero ahí dice. ¿Sabe qué? Y eso, déjeme decirle una cosa, puede decirlo una persona que apenas está comenzando en la fe. Pero una persona que quiere crecer en la palabra debe aprender a identificar, a ubicar, no solamente para su crecimiento espiritual, sino también para hacer testimonio a otros lo que está escrito en la palabra. Entonces yo lo animo, con mucho cariño, eso sí, a que usted traiga su Biblia, ¿ok? La traiga, úsela, su Biblia. No tenga una Biblia y otra Biblia y otra Biblia y otra Biblia. Ay, sí que en mi casa hay muchas Biblias. No, su Biblia. Porque su Biblia es la que le va a permitir a usted avanzar en eso. Si usted no tiene una Biblia toda descuadernada, eso es una evidencia de que en algunos casos la vida espiritual está muy enclenque. Alguien dijo, la forma como se tenga la Biblia es una manera inversamente proporcional a cómo está la vida espiritual de una persona. Si la Biblia está intacta, la vida espiritual está descuadernada. Si la Biblia está descuadernada, la vida espiritual está entonces fabulosamente bien. Entonces, bueno, esto no necesariamente usted puede decir, pastor, mi Biblia está descuadernada y yo también. Pero lo importante es que usted sepa que de alguna forma, en la medida en que usted vaya, la Biblia es para subrayarla, para mantenerla en permanente contacto con cada uno de nosotros. Amén. Terminamos leyendo Hebreos 10:22 y con esto terminamos lo que tiene que ver con la fuente de bronce. Hebreos capítulo 10 versículo 22 dice la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con la palabra. De manera que allí encontramos en la carta a los Hebreos lo que significa y simboliza la palabra. Esto entonces es el atrio, altar de bronce, fuente de bronce. Usted ya lo tiene claro, ¿cierto? Altar de bronce, fuente de bronce. En una se purifica, se redime al pecador de su maldad y su pecado, y en la otra se purifica y se santifica el creyente para luego sí entrar a la presencia del Señor. ¿Está claro? Pues obviamente usted debe saber que el altar de bronce y la fuente de bronce están todas resumidas en la obra de la cruz. Si usted tiene a Cristo en su corazón, pues obviamente usted tiene la pureza suficiente, la pureza necesaria para que usted pueda entrar a la presencia del Señor. No permita que absolutamente nadie le diga, ni siquiera una persona, mucho menos su conciencia, y tampoco se lo permita al diablo que lo haga sentir a usted impuro, ¿cierto? Porque es importante que usted sepa que la pureza con la cual usted puede entrar a la presencia del Señor, Él no se la entregó a usted sus obras, sino el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Vamos a hablar acerca del tabernáculo. Quiero mostrarle un poquito lo que corresponde con el tabernáculo, ya como la tienda. Aquí tenemos una imagen de lo que es la tienda. Aquí así se veía el tabernáculo en la manera en que se ubicaba, ¿no? Así se veía el tabernáculo una vez estaba puesto, ¿ok? Una vez estaban en el desierto, pero llegaba un momento en que
era importante, y es muy importante que ustedes y yo miremos cómo estaban cada uno de esos. Aquí está lo que es la tienda en particular. La tienda, este concepto donde está el lugar santo y el lugar santísimo, estaba cubierto por una serie de pieles. 4 específicamente eran las pieles que cubrían la tienda. 4. ¿Cuántas? 4. No es casualidad, no son 4 pieles de cualquier forma. El Señor ordenó, indicó y especificó cómo debían ser cada una de esas pieles. Y permítame mostrarle, por ejemplo, cómo era que esas piedras, esas pieles estaban allí. En Éxodo capítulo 26, en todo el capítulo, la Biblia nos dice cómo debían ser cada una de esas pieles. En mi material didáctico, para mí es muy fácil pues mostrar cómo era que se debían tener las pieles. Aquí está cada una de las pieles. Esta es una piel. Usted sacaba, usted la puede quitar y ahí está la segunda piel, la tercera piel, la cuarta piel y por último venía, o cortina, también lo podemos llamar, ya exactamente el tabernáculo o la tienda en particular. Estas 4 cubiertas tenían 4 significados muy importantes. Y yo quiero hablarle de cada uno de ellos porque ahí hay una significación muy, muy fabulosa en relación a la obra de la cruz. La primera piel, esta era la primera piel que cubría el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba compuesto por, y eso lo dice la Biblia, hilos azules. O sea, lo que estaba allí tenía que tener estos colores: azul, púrpura, escarlata. Y también pues obviamente el lino fino. El lino fino, toda esta piel, ¿cierto? Era la primera piel. Hacía referencia a varios elementos que tienen que ver directamente con la obra de la cruz. Por ejemplo, se habla de que debía estar, en primer lugar, estaba el lino fino, era lo primero que estaba, ¿cierto? Y también estaba compuesto por el lino fino, permítame explicarle, tiene que ver con la justicia de Dios, significa la justicia de Dios. Cuando hablamos de los hilos, esos 3 hilos que encontramos, azul, púrpura y escarlata, tenían una significación muy linda. Por ejemplo, el hilo azul o la expresión, el color azul, simboliza que el Mesías aceptaba el pecado de los hombres, de que el Mesías asumiría la naturaleza humana y que él en el bautismo asumiría la carga del pecado de la humanidad. Desde el momento mismo en que Jesucristo fue al Jordán a ser bautizado, acuérdense ustedes que Jesucristo el bautismo era un acto de arrepentimiento. Por lo tanto, Cristo no había cometido pecados. Él no tenía por qué bautizarse. Sin embargo, cuando Cristo se bautiza, lo que él está significando en la Biblia es que él estaba asumiendo, ¿cierto?, la naturaleza pecaminosa. Cristo estaba asumiendo tu lugar. Cuando tú te bautizas, tú estás asumiendo el lugar de Cristo. Por eso es inadmisible que hayan cristianos, que todavía haya gente que diga yo no me bautizo porque, y tanto esoterismo que la gente le pone, que no me bautizo en la piscina porque se quedan los pecados míos por ahí volando y cuando venga mi hijo se le meten los pecados, en fin. El bautismo es una evidencia de arrepentimiento y en el caso de Jesucristo el bautismo indicaba que él se estaba identificando con el perdido pecador. Entonces el hilo púrpura, el color púrpura y el color escarlata son 2 colores que tienen una misma significación. Los colores púrpura y escarlata simboliza que Jesucristo es rey. El púrpura y el escarlata son colores reales que indicaba su realeza, hablaba de la dignidad de Cristo, aun cuando asumió naturaleza humana, ¿cierto? Asumió el castigo de nuestros pecados, no dejó en ningún momento de ser Dios. Y por eso hablábamos de que ese color púrpura indicaba, por supuesto, que Cristo es Rey de Reyes y absoluto Dios, y que Él
estaba en este momento en la cruz muriendo de manera vicaria, significa de manera representativa. Vamos a leer Marcos capítulo 15 versículo 17. Marcos capítulo 15 versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas. Fíjate que aquí habla del púrpura. Ok, vamos a leer en Mateo 27, 28. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, del color que obviamente simboliza la muerte, simboliza, allí está representando la sangre, está representando la realeza, en fin, está mostrando la muerte vicaria de Cristo. Y cuando hablamos de lino, ya yo le dije que el lino simboliza la justicia de Dios. Así que esa primera piel tenía una significación muy hermosa. Ahora viene la segunda piel, pelo de cabra. Pelo de cabra. Esta segunda piel era pelo de cabra. Pues obviamente significa esta piel o esta cubierta, simboliza que el Mesías justificaría a la humanidad de sus pecados. Ojo con esto, está hablando, es el color más blanco de todos. Y una de las cosas que yo quiero que usted vaya conmigo es al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces fíjese que ahí está hablando de la justicia de Dios. Representa el hecho de que Cristo, el Cordero de Dios, muere en lugar de los perdidos pecadores. Así que esa piel o esa cubierta tenía una significación maravillosa. Significa que el Señor lavó nuestros corazones de nuestra maldad y nuestro pecado, y por eso tú y yo hoy estamos aquí. Significa entonces que Cristo estaba con su sacrificio, con su muerte, el justo muriendo en el lugar de los pecadores. Luego viene la tercera de las capas. Encontramos que es, en tercer lugar, piel de carnero teñida de rojo. Esto simboliza que el Cordero asumió el pecado del hombre. Una piel de carnero teñida de rojo, pues obviamente que tiene esa maravillosa significación. En tercer lugar, el cuarto lugar, encontramos la última, o la primera en este caso sería la última cubierta. Si la miramos de afuera hacia adentro sería la primera, pero sería entonces esta una piel muy importante. ¿Por qué? Porque es una piel de tejón. Esta piel que está aquí es esta que le mostré, ¿no? Aquí está, la piel de tejón. Esta piel de tejón significa algo. El tejón era se presume que el tejón, el concepto en la traducción hacia el español, el término que se utiliza en la Biblia, que es tahash, no tiene una explicación, no tiene una connotación muy directa con el español. Entonces se presume que esa piel era una piel muy resistente. Tan resistente era que era la piel que cubría toda la tienda, y por lo tanto era prácticamente una piel impermeable. Pero la presencia de la piel no era atractiva. El tejón se supone que era un animal acuático, ¿cierto? Inclusive se dice que puede ser una marsopa. No se sabe exactamente, pero sí es un animal acuático, que ese animal acuático lo usaban mucho como era algo que ellos usaban mucho en Egipto como una protección cuando venían las lluvias y esto. Por eso aquí se utiliza la piel de tejón, porque no era atractiva, pero era muy útil. Aquí hace una referencia a la humanidad de Cristo.
Mientras que en la realeza Cristo asume su dignidad de rey, Él aquí ahora está asumiendo una connotación de nada atractivo. Una de las cosas que leemos en la Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 2, es que, me gusta ese versículo, porque la Biblia dice que subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, pero no habrá en Él atractivo como para que lo deseemos. Quiere decir que en ese sentido Cristo estaba asumiendo una naturaleza humana, una naturaleza, por supuesto, completamente en cuanto a la dignidad real, en cuanto a la divinidad de Cristo. Asumir naturaleza humana era asumir una condición de humillación. Por eso en Filipenses capítulo 2, en los versículos del 5 en adelante, dice la Biblia: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Y ahí lo miramos. Está claro. Comienza con una piel de tejón y termina en ese sentido. Ahí hay un orden. Ese orden significa y simboliza las etapas de la salvación de una persona, terminando con el lino fino. Fíjense que cuando ustedes encuentran en el Apocalipsis, Juan vio a la iglesia, ¿cierto? Y dice la palabra que la vio tan hermosa, tan linda, y dice que fue vestida la novia, la iglesia de Cristo, vestida de lino fino, lino blanco y resplandeciente, ¿cierto? Porque el lino fino, dice la Biblia, que simboliza las acciones justas de los santos. Entonces ahí encontramos esa significación. ¿Le parece lindo esto? Bueno, gloria a Dios. Lástima que algunos se quedaron sin esa explicación. Que compren el material y van a ser edificados. Vamos a mirar un poquito lo que significa ahora el lugar santo, la tienda, el lugar santo. Ahí está. Noten ustedes cómo la Biblia nos muestra la ubicación. Si usted se encuentra de este lado, o sea que acabamos de entrar, o sea, usted acabó de entrar, suponga que usted acaba de entrar al lugar santo. Bueno, ¿quiénes podían entrar? Solamente los sacerdotes. Ahí no podía nadie entrar a mirar, a chismosear, a curiosear. Era imposible, ¿no? Solamente los sacerdotes podían entrar. Al lugar santo se entraba ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Ah? Mensual, quincenal, semanal, anual. ¿Cómo se nota que nos hacía falta este estudio? Se entraba diariamente. Los sacerdotes entraban diariamente, porque diariamente tenían que mantener el altar del incienso, el candelabro tenía que estar permanentemente, el aceite tenía que arder continuamente en el altar, no se podía apagar. Entonces era diariamente que esto se hacía. Entonces encontramos tres elementos. Usted entra y encuentra los tres elementos en esa connotación. Esto que está aquí, este velo, que más adelante vamos a hablar lo que es ese velo, no lo vamos a tocar todavía. Este velo es lo que impedía que el lugar santo se confundiera con el lugar que estaba allá adentro, que era el lugar santísimo. Al lugar santo se entraba todos los días, ¿ok? Al lugar santísimo, adentro, solo se entraba una vez al año y solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Está claro? Y vamos a mirar entonces estos tres elementos, porque con ellos vamos a aprender algo maravilloso. Ya vamos a comenzar haciendo referencia al primero, que es este que está acá.
el candelero de oro. Vamos a mirar qué es lo que es ese candelero de oro. Señores, estaba compuesto de oro puro. Debía estar encendido de día y de noche. Leamos Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Dice la Biblia así. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, dice la Biblia: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que el fuego debía estar en dos lugares: en el candelabro y en el altar del incienso. El fuego debía permanentemente, cada mañana, el sacerdote debía encenderlo. Entonces encontramos allí algunas expresiones. Primero, esa luz simboliza directamente a Cristo. Si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 12, vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 12, y ahí vamos a mirar algo maravilloso que dijo Cristo. Otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Cuando usted habla de la luz, de manera maravillosa, siempre que en la Biblia se refiera a la luz, se refiere tanto a Cristo como a quién? La iglesia. Tanto a Cristo como a la iglesia. ¿Y por qué tanto a Cristo como a la iglesia? Porque Cristo y la iglesia, ¿cierto?, somos lo mismo, ¿no? Porque la Biblia dice que la iglesia es novia de Cristo, que un día se casará. Los dos serán una sola carne, dice la Biblia respecto del misterio del esposo y la esposa. Y dijo Pablo, y esto lo digo también en referencia a Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces ahí hace referencia a que Cristo es la luz del mundo. Y también en Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, la Biblia dice, Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí está entonces Mateo capítulo 5, versículo 14. Hay otros pasajes en la Biblia que hacen referencia a esa luz que es Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 2. Y no podemos olvidar Isaías 60, 19 y Apocalipsis 21, 23. Ok, vamos a mirar entonces el primero, que sería Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice la Biblia así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Quiero preguntar esta noche: ¿quiénes de ustedes ya conocieron la luz de Cristo? Qué emoción, ¿cierto que sí? Están emocionados los hermanos que pasaron de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, ¿cierto? Qué emoción. Un día andábamos ciegos. Ese Bartimeo que clamó a Cristo es símil de la iglesia, cuando dice de esa manera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres? Y él le dijo que recobre la vista. Simboliza esto lo que sucedió en tu vida. Esto simboliza el nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida, pasar de las tinieblas a la luz. Aló. Por eso, amado hermano, le digo una cosa, porque hay gente que dice: yo conozco algunos cristianos que son masones. Mire, le digo una cosa, hermano. Un cristiano de manera verdadera no puede ser un masón. Porque ellos dicen: no, la masonería no es una religión. La masonería es una sociedad secreta, es una fraternidad. Entonces, ellos te venden allá la idea de que, no, tú puedes ser evangélico, tú puedes ser católico, tú puedes ser mormón, tú puedes ser lo que sea, y además ser masón. Les digo una cosa: la masonería es una orden satánica, es una secta peligrosa y, por supuesto, completamente contraria a la luz de la palabra. Me di a la tarea, en una oportunidad, de estudiar los libros de la masonería.
estudiarlos, de leerlos. Y encontré en un libro muy chiquito, de color gris, que habla del rito de iniciación de un masón. Luego hay otros ritos que se llama el rito de iniciación del maestro masón. Y luego hay otros ritos que ya hacen referencia al libro rojo de la masonería. Bueno, yo tengo todo eso en mi oficina. Si usted es curioso, pues puede venir un día y yo se los presto, ¿no? Si ya se leyó la Biblia, porque usted no se va a ponerse a leer el libro de la masonería si ni siquiera se ha leído el Evangelio de Juan completo, por favor. Entonces me di a la tarea de leer. Y en el acto de iniciación, en el rito de iniciación, el venerable maestro le pregunta al que está allí, aspirante a masón. El venerable maestro, el masón hace un golpe, 3 golpes. Por eso, hermano, si usted es de los ignorantes, porque la ignorancia es atrevida y peligrosa, tan peligrosa es que la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Firma, pum, 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 le pone los 3 puntos. Hermano, eso tiene un trasfondo masónico. Si usted firmaba con 3 puntos, vaya, corrija eso en el banco. Y si usted firmaba con 3 puntos, no sea ignorante, a no ser que usted sea masón. Y si usted es masón, hoy le pido que se arrepienta y conozca a Cristo. El maestro masón con los 3, el aprendiz toca, tum, 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 3 golpes. ¿Qué quieres? Quiero entrar a la luz, porque está cubierto, porque está vendado. Le tapan los ojos. ¿Alguno de ustedes fue masón? Usted fue, ya no es. ¿Lo que estoy diciendo es mentira? No. Bueno. Le tapan los ojos. Y en ese rito de iniciación, bueno, hay una cosa que se llama el cuarto de la reflexión. Eso tiene otro sentido. Le tapan los ojos. Y entonces el maestro le pregunta: ¿qué quieres? Quiero la luz. Yo le digo una cosa: que una persona que no tiene a Cristo vaya y diga quiero la luz, pues está pasando de la oscuridad a las tinieblas. Pero un cristiano evangélico nacido de nuevo, en ese acto y rito de iniciación, es absolutamente imposible que diga yo estoy en tinieblas y quiero la luz. Porque acuérdense, hermanos, que el dios de la masonería es Baphomet, el portador de la antorcha de luz, que es exactamente el Luzbel, el mismo que cayó del cielo cuando fue revelado o cuando se rebeló contra la autoridad divina. Entonces, hermano, si usted conoce a un masón, no lo maldiga, ore por él. Pero también hágale saber, y ojalá alguien me esté escuchando o viendo a través de este video, le digo con toda honestidad, renuncie a eso. Yo tuve un discípulo que era masón, y hasta que no le quité todos los cositos que tenía, y hasta que no renunció a eso, no lo dejé en paz. Ahora está en paz, creciendo y caminando en las cosas de Dios. Entonces, esa luz simboliza a Jesucristo. Habla acerca del momento en que pasamos de muerte a vida. ¿Con esto qué significa? Cristo es guía para el que está en tinieblas. Cristo es el maestro porque la enseñanza alumbra el entendimiento. Cristo es la fuente de vida. Y en ese sentido, ¿qué estamos diciendo? Que Él era y es la presencia de Dios. Juan capítulo 8 versículo 58 hace referencia a Cristo. Juan 8:58. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Está diciendo que Él es antes que Abraham. Y para el pueblo de Israel, que Cristo dijera que era superior a Moisés, que Cristo dijera que era superior a Abraham, que Cristo dijera que era superior a Josué, era algo que definitivamente generaba controversia. Y eso, Cristo nunca dijo yo soy el Dios que vino. Él simplemente dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. Y para el pueblo de Israel tener a Abraham como significa yo soy Dios, porque le está diciendo yo no vine de Abraham, yo soy quien le dio vida a Abraham. Estaba diciendo yo soy eterno. Gloria a Dios por eso, amén.
Él es la luz que guía al hombre a toda verdad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Allí encontramos el momento en que Cristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la gente dice, hay que decir la verdad. Bueno, hay que decir la verdad, pero lo que te hace libre no es decir la verdad. Lo que te hace libre es conocer la verdad. ¿Está claro? Porque lo único que te hace libre es la verdad. Y esa verdad no es la verdad que tú sacas de tu boca. La verdad que te hace libre es la verdad de Cristo que entra al corazón. Amén. Entonces aquí encontramos una expresión de que Cristo es la luz, que Él traería luz a quienes andaban en tinieblas. Juan capítulo 3, versículo del 19 al 21. Maravilloso lo que allí está escrito. Juan capítulo 3, versículo del 19 al 21. Le dijo la mujer, capítulo 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un cristiano que se haga masón es uno que apostata de la fe. Y la apostasía de la fe es prácticamente el naufragio de la misma. Y eso significa volver atrás, como el perro que vuelve al vómito o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. En el versículo 20 dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién es la luz? Digo conmigo, Cristo. Amén. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Amén. En segundo lugar encontramos además esto que se llama la mesa de los panes de la proposición. No propiciación, sino de proposición. La mesa donde estaban los panes de la proposición. Fíjense que el candelabro, ¿quién es? Cristo. Yo le decía, al momento en que nosotros estudiemos el tabernáculo, en todas las instancias y los elementos del tabernáculo vamos a encontrar a Jesucristo. Aquí encontramos algo que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 22. Éxodo capítulo 40, versículo 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Con esto que estamos diciendo, bueno, que la mesa de los panes, la mesa que estaba hecho de madera de acacia, cubierta de oro, significa, pues ya yo le expliqué lo que significaba. Aquí comenzamos a encontrar el oro. Afuera no encontrábamos oro, afuera encontrábamos bronce. ¿Qué significa el bronce? Justicia de Dios, juicio de Dios. Ahora el oro, ¿qué simboliza el oro? La divinidad de Cristo. De manera que esa mesa es el mismo Señor Jesucristo. Y cuando digo es la mesa, no estoy diciendo de que Cristo, sino que ahí está la tipología de Cristo estaba en la mesa. Con esto que entendemos, madera de acacia, hablábamos de la fragilidad de la madera, ¿cierto? Estábamos hablando de la madera como algo natural, algo humano, de la madera de acacia, y está cubierta de oro. Significa Cristo con naturaleza humana, pero sin perder la naturaleza divina. Cristo nunca perdió la naturaleza divina. Entiéndalo y permanezca en esa verdad permanentemente. Cuando hablamos del pan, pues esa mesa simboliza a Cristo. Y cuando hablamos del pan, ese pan era un pan especial. Levítico capítulo 24, versículo del 5 al 9, ahí encontramos ese pan. Levíticos capítulo 24, versículo del 5 al 9, dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia de Jehová. Y pondrás sobre ella cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida
a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que esos panes se tenían que colocar el Shabbat. Cada sábado se comían los panes que se pusieron la semana pasada, y se colocaban unos panes completamente nuevos. Esto simboliza, por supuesto, eso tiene una significación. La comida en aquel entonces y en la época bíblica era una manera muy maravillosa de sellar los pactos. Para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, para el Antiguo Testamento, que una comida sellara un pacto era una evidencia maravillosa donde, por supuesto, se hacía un pacto. Cuando nosotros estamos haciendo referencia a ese pacto, pues obviamente estamos refiriéndonos al maravilloso pacto, el nuevo pacto. Cuando nosotros leemos ese nuevo pacto que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, ¿se acuerdan? En los versículos del 31 al 34, ahí encontramos el nuevo pacto que en el Antiguo Testamento se profetizó y que en el Nuevo Testamento tendría su cumplimiento. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 22 de Lucas. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Miren ustedes, Cristo simboliza la mesa. La mesa es tipología de Cristo. El pan era también tipología de Cristo. Miren lo que dice en Lucas 22, 19 al 20. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Versículo 21. Mas he aquí el que mete la mano conmigo en el plato, bueno, es el que entregará. Bueno, ahí está haciendo la profecía de que Judas lo traicionaría. Pero lean una cosa importante. Entonces, ahí encontramos en Juan capítulo 6, versículo 35. Vamos a leer Juan 6:35. Fíjense que Cristo hace referencia. Primero en Juan 6:35 dice: yo soy, ¿qué dijo él? El pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Cristo dice: yo soy el pan de vida. Y luego dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. De manera que Cristo no solamente es tipificado en la mesa, Cristo es también tipificado en el pan que estaba sobre la mesa. Ahora, ese pan, dice la Biblia, que debían ser 12 panes y tenían que ubicarse, ahí lo encontramos, 6 en una hilera y 6 en la otra hilera. Eso simboliza las tribus de Israel. De esa manera encontramos que el Señor estaba haciendo un pacto con su pueblo. ¿Está claro? Un pacto permanente que se cumpliría luego en el Nuevo Testamento. Cristo es el pan, lo cual significa que Él es el sustentador de la vida, lo cual también simboliza que Él es la provisión divina, y eso lo miramos de manera maravillosa cuando Cristo instituye uno de los dos sacramentos, una de las dos ordenanzas exclusivas de la Biblia, que en el Nuevo Testamento serían una, el bautismo, y la otra sería la cena del Señor. Así que son las dos únicas ordenanzas que usted encontrará en la Biblia. Nunca diga que hay 7, porque no hay 7. Solo hay 2 ordenanzas en la Biblia. Una es bautismo y el otro es la cena, no la santa cena. La Biblia no dice santa cena, la Biblia dice la cena del Señor. ¿Ok? Entonces ahí lo leemos en Mateo 26, 28, y también podemos, por supuesto, leerlo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Esos dos pasajes hacen referencia a la cena del Señor y hacen referencia a la manera como el creyente asume ese pacto de la cruz, ese nuevo pacto que se hace real en la vida de cada creyente. Amén. Cristo es el pan de vida, fuente de vida.
Y esa fuente de vida simboliza que es tanto tu fuente de vida terrenal como también tu fuente de vida eterna. Amén. El Señor es tu provisión. Amén. Aprende, entiéndelo. A usted no lo sostiene su trabajo, a usted no lo sostienen sus talentos, a usted no lo sostiene su marido ni sus padres, a usted no lo sostiene su mujer, a usted no lo sostiene nadie, a usted lo sostiene el Señor. Él es el sustentador de nuestra vida. Y es el pan de vida, que no solamente te sostiene la vida, sino aquel que te dará vida eterna. Fíjense una cosa, Cristo podía nacer en cualquier aldea, pero Dios dijo a través del profeta Miqueas que tenía que nacer ¿dónde? Belén. ¿Y sabe qué simboliza o qué significa? No simboliza, ¿qué significa Belén? Casa de pan. Entonces no es casualidad que Cristo haya nacido en Belén, que simboliza o que significa casa de pan, y que luego él mismo haya dicho: yo soy el pan de vida que sostiene la vida de los hombres. Amén. Dejamos hasta aquí. La próxima semana, pues obviamente estaremos haciendo referencia a el altar del incienso y comenzaremos a estudiar lo que les dije al principio. Vamos a hablar acerca de el ministerio sacerdotal. La indumentaria del sumo sacerdote la estudiaremos la próxima semana, porque cuando usted estudie esta indumentaria, usted se va a dar cuenta que nada de lo que el sumo sacerdote tenía era casualidad. Todo tenía un significado fabuloso, maravilloso y perfecto, y eso lo vamos a estudiar la próxima semana.